Muy bien, pues primero, como os he dicho, os voy a compartir este pequeño PowerPoint que he elaborado yo mismo y luego vamos a leer parte de un PDF, solo porciones, porque si no sería muy largo, de una predicación del pastor A.T. Jones en 1893 que habla precisamente de todo esto que vamos a ver hoy. ¿Por qué quiero hacerlo así? Pues porque cuando lo leamos veréis que él llegó a una profundidad guiado por el Espíritu Santo a la cual yo ahora mismo sería incapaz de llegar por mí mismo, ¿no? Con lo cual hay que aprovechar estos temas de estos hombres de Dios que en su momento predicaron estas grandes verdades. Primero vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a empezar, como no, cuando se habla del sábado, en Génesis 2, versículos del 1 al 3. Nos dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Con lo cual aquí vemos que el Señor, Dios el Padre, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, al final de la creación reposó. Luego bendijo este día, el día séptimo, y lo santificó. Debemos tener claro esas tres cosas: reposar, bendecir y santificar. Porque si luego vamos a Marcos 2, 27 al 28, vemos que este día en el cual el Señor reposó, no el hombre, sino que el Señor reposó, luego bendijo y luego santificó, fue dado al hombre. Lo dijo Jesús en Marcos 2, 27 al 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Como veremos ahora en un momento, no se creó al hombre para que pudiera existir el sábado, sino que el sábado existe a causa del hombre, a causa de la existencia del hombre. Por tanto, es un día que fue dado al hombre, es para el hombre. Por tanto, el Hijo del Hombre, que este es Jesús, es Señor aún del día de reposo. Vemos que en la creación vemos a Dios en Cristo, porque Cristo es el ejecutor, es el creador. Dios dice y Cristo ejecuta. Y vemos que este Cristo, nuestro creador, es el Señor aún del día de reposo, con lo cual, cuando guardamos el sábado, debemos tener a Cristo primero en nuestro corazón. Si no tenemos a Cristo, si tenemos a Cristo fuera del sábado, no podemos guardar correctamente el día de reposo. En Éxodo 31, 17 nos dice algo muy interesante también en relación a lo que hemos visto de la creación. Dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. En Génesis 2, la palabra hebrea para reposo es Shabbat, con lo cual vemos que es el séptimo día de la semana, el día de reposo. Pero aquí la palabra reposó en Éxodo 31 es otra y nos da un poco más de profundidad de lo que hizo Dios en aquel séptimo día del mundo. Es la palabra nafash, la Strong H5314, y nos dice que significa respirar, ser soplado sobre, específicamente refrescado, refrigerio, refrescarse. Con lo cual vemos que en este día de reposo el Señor no solo descansó como podamos entender nosotros, sino que se gozó, tuvo un refrigerio, se refrescó, tuvo aire fresco, ¿no? Respiró después de la obra de la creación, fue gozoso, se gozó con todo lo que había hecho. Por eso dice cada día cuando termina de crear que es bueno. Cuando termina de crear al hombre y la mujer es bueno en gran manera, y cuando termina todo es todo perfectamente perfecto, es perfectamente bueno. El Señor se gozó. Con lo cual, teniendo en cuenta esta arista también del sábado, esta parte del sábado, ya entendemos que en el séptimo día de la semana, en el día sábado, para guardarlo correctamente, nos tenemos que gozar. Y ahora veremos en quién nos tenemos que gozar, porque hay dos tipos de gozos: nuestro propio gozo personal, nuestro gozo humano, y el gozo en el Señor. Ahora vamos a ver cuál es el gozo que debemos tener para realmente ser guardadores del sábado y aprovechar toda la experiencia y todas las bendiciones que el Señor nos regala únicamente en este día de forma diferencial de los otros, porque el Señor nos bendice, nos da todo tipo de bendiciones, de amor durante toda la semana, pero en el día sábado hay un extra, hay algo más que nos da. Es un extra para terminar correctamente la semana y seguir conociéndolo a Él. Ahora lo veremos en un momento. Fijaros, en Éxodo 20, versículos del 8 al 11 nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Fijaros, es reposo para Jehová tu Dios, no es reposo para ti personalmente, no has de buscar tu reposo y tu gozo personal, sino que reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Pues por lo que hemos visto en Génesis, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí tenemos claramente el mandamiento. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no reposo para tu gozo personal o para tu reposo personal. También es así, pero debemos tener en cuenta que el objetivo principal del reposo, del sábado, es reposo para Jehová tu Dios, deleitarte en la creación, deleitarte en las bendiciones que Jehová tu Dios nos da, Jehová nuestro Dios nos da. Y vemos que todo es por una cuestión, por el reposo que tuvo el Señor en la creación. Y hemos visto que el Señor reposó, bendijo y santificó el séptimo día de la semana. Por lo tanto, es algo, como ahora veremos en Isaías, que es algo perenne, independientemente de si lo aceptamos, si lo conocemos, si lo queremos o lo rechazamos. Esto permanecerá para siempre desde el momento que Dios lo dijo. Porque Isaías 40, versículos del 7 al 8 nos dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo se puede marchitar, se puede secar. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Con lo cual, todo lo que Dios habla y habló es perenne, es eterno. Por tanto, el día séptimo de la semana, el sábado, el reposo del Señor, para siempre será bendecido y santificado y para siempre será el día de reposo. No será ningún otro, por mucho que el hombre se empecine en cambiarlo por otro día. Fijaros, en Génesis 1 del 26 al 27 vemos un día antes del sábado, el día sexto. ¿Qué pasó ahí? Pues Dios creó al hombre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Con lo cual aquí tenemos en el día sexto de la semana, el Señor bendice al hombre. Y cuando termina el día, eso está en Génesis 1:31, dice que todo es bueno en gran manera. Si Dios bendice al hombre, es bendito para siempre. Con lo cual tenemos a la bendita pareja, Adán y Eva, que llegó al sábado, al día después de ser creados, un día santo, bendecido y en donde Dios reposó. De igual manera, llegan santos y bendecidos, llegan al día eterno, santificado y bendecido de la misma manera, porque Dios así lo especificó y Dios así lo habló. Con lo cual aquí tenemos otra arista que veremos más concretamente en el PDF que os voy a mostrar a continuación, porque si algo es bendecido y algo es santo, ¿por qué es así? Pues por eso, fijaros, en Salmos 139, versículo 7 nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Cuando algo es santo, y eso lo vimos muy claro en Éxodo, en el monte Sinaí, cuando Moisés encuentra al ángel del Señor en la zarza ardiente, le dice, cuidado, eso es terreno santo, cuidado, que el pueblo no pase de aquí porque es terreno santo y morirían. ¿Qué es lo que hace santo un terreno, una persona o unas cosas? Pues la presencia de Jehová, la presencia del Señor. Sin la presencia del Señor, nunca el sábado hubiera sido santo, nunca la santa pareja hubiera sido bendecida, nunca el monte Sinaí, mientras estaba la presencia de Dios ahí, hubiera sido santo, nunca la zarza ardiente hubiera podido ser santa. Por tanto, vemos que la presencia del Señor hace santa las cosas, hace santa las personas y lo hace santo todo. En donde está ella, hay santidad. Por eso, y lo veremos en el PDF, para guardar correctamente el sábado debemos tener no nuestra mente carnal, no nuestra mente dominada por yo, sino debemos tener la mente del Espíritu Santo en nosotros. Debemos tener la mente de Cristo. Debemos tener una mente que no piense en nuestras propias cosas, sino que piense en las cosas del Señor, que el Señor pueda actuar en ella y las obras sean en consecuencia. Luego, una persona que tiene esta mente podrá beneficiarse mucho mejor del sábado y podrá guardar el sábado con mucha mejor
de mucha mejor manera, de mucha mejor forma, poder recibir mucho mejor las bendiciones especiales que tiene el Señor en este día. Fijaros, hasta aquí hemos visto estos 4 puntos para resumir un poquito, que Dios el Padre reposó, bendijo y santificó el día séptimo y se gozó en ello. Él se gozó y lo santificó para siempre, el día séptimo de la semana. En el día sexto bendijo a Adán y Eva. Por tanto, la pareja bendecida entró al reposo de Dios, que también es bendecido y santo. Todo era perfecto, estaba todo en perfecta comunión y simetría. La presencia del Señor es lo que hace santo algo o alguien. Por medio de su Espíritu, el Padre y el Hijo son omnipresentes. Por el Espíritu Santo, Dios es omnipresente en toda su creación, no solo aquí, en todo el universo. Y cuando alguien tiene la mente del Señor, el Espíritu de Dios actuando en él o ella, es cuando puede beneficiarse del gozo del Señor y guardar realmente el sábado. Porque, sabéis, tuve la idea de presentar este tema debido a que yo, por lo que he visto en mi experiencia, tanto personal como también en hermanos, ¿no?, que conozco y que he visto en distintos lugares donde he ido y voy a reunirme, es que el sábado, con el paso de los años en el adventismo, se ha convertido en una mera forma, el levantarse, ir a la iglesia, hacer una serie de ceremonias, de escuela sabática, cultos, reuniones, comidas, todo tipo de cosas, y prácticamente luego a la tarde, sociedad de jóvenes, desear que se ponga el sol y ya empezar nuestra vida, ¿no?, en libertad. Muchas veces he visto eso, por desgracia, pero realmente el sábado no es así. El sábado es para gozarse en el Señor, es para realmente estar en comunión con el Señor de una forma real. No es un cúmulo de ceremonias, no es un cúmulo de obligaciones, no, entre comillas, porque cuando hacemos esto, aunque nos gocemos a nivel personal, aunque estemos muy felices, no estamos guardando el sábado de verdad, no hemos llegado a la profundidad del sábado. Estamos guardando el día séptimo de la semana, sin más, pero no estamos en el gozo del Señor, no estamos en el reposo que el Señor quiere darnos. No estamos en la plena comunión para recibir todas las bendiciones refrigerantes que el Señor tiene para darnos para empezar correctamente la semana. Y ahora, como os he dicho, vamos a seguir a través de un PDF, con lo cual ahora ya estoy compartiendo pantalla de nuevo. Aquí vamos a leer el sermón número 20 del pastor A.T. Jones de la Conferencia General Adventista de 1893. Tiene 9 páginas, vamos a empezar en la tercera, pero obviamente vamos a leer solo las partes subrayadas, no vamos a leer todo el documento porque sería demasiado largo. En todo caso, lo compartiré a Mabe cuando terminemos por WhatsApp y así os lo podrá compartir y lo podréis disfrutar. Porque realmente el pastor Jones llegó a una profundidad y no solo profundidad, sino a una profundidad verdadera respecto al sábado, respecto a ver a Cristo en el sábado y respecto a cómo guardarlo, que lo más que puede hacer, perdón, lo más que puede hacer es leer directamente lo que él comentó, lo que él descubrió y gozarnos también de sus descubrimientos, como se gozaron en la Conferencia General de 1893. Fijaros, vamos a empezar a leer la parte en amarillo y recordando eso que hemos visto en resumen, vamos a seguir. Dice, ¿con qué propósito fue hecho todo esto, no? ¿Para quién fue hecho el sábado? Ya hemos dicho que fue para el hombre. Por tanto, él sigue diciendo, Dios reposó y puso su reposo espiritual en el día para el hombre. El sábado es un reposo más que físico, que también, porque dejamos nuestros quehaceres diarios, es un reposo espiritual, en donde la mente debe estar conectada completamente con Dios para recibir todas las bendiciones que Él tiene para darnos. Fijaros, dice aquí, el refrigerio de Dios, su gozarse en ese día, fue para el hombre, nos lo dio. La bendición con lo que bendijo fue para el hombre. La santidad que la confirió su presencia fue para el hombre. Y su propia presencia santificadora fue para el hombre. ¿No veis que a través del sábado es el privilegio del hombre gozar de la presencia de Dios y conocer su reposo espiritual según una experiencia viviente? Experimentar la bendición espiritual, la santidad, la presencia de Dios se santifica, que hace santo al hombre. ¿Lo sabíamos esto del sábado y lo experimentamos? Yo realmente, cuando leí este PDF, me he dado cuenta que prácticamente no he guardado ningún sábado correctamente en mi vida, ¿no? Algunos sí que recuerdo haber tenido gozo en el Señor y haber visto que se ponía el sol, era oscuro y de repente nos dábamos cuenta de que ya había pasado completamente el sábado, ¿verdad? Pero era pleno gozo, no queríamos que terminara. Pero tantos otros no guardábamos, solo era estar en el día séptimo de la semana reunido, con lo cual no había un guardamiento del sábado correcto. Debemos, como dice aquí, disfrutar de una experiencia viviente de la presencia del Señor entre nosotros y en nosotros. Debemos disfrutar de esa santificación que da al hombre esta presencia.
En rosado dice, aquel que obtiene todo lo dicho en el sábado es guardador del sábado y lo sabe y saberlo es su deleite. Y ahora vamos a otro punto. Frederic, ¿Cuál fue? Frederic, Sí, dime. Sí. no, ahora no se está viendo Ah, no a está ver, pasando las diapositivas. pues... Ah, New Share, de acuerdo. Es aquí. Ahora sí, ¿verdad? Ah, Ahora ahora sí, sí, ahora sí. Ahora sí, ahora vale, sí. vale. Es que tenía que cambiar. Aún se veía el PowerPoint, ¿verdad? Sí, Sí. Vale, gracias. perfecto. Pues estamos aquí en la parte en rosado, saberlo es su deleite, y ahora vamos a leer la parte en amarillo que dice aquí. Vamos con otro punto. ¿Cuál fue el agente directamente implicado en la creación? La congregación dijo Cristo. ¿Quién fue el que reposó? Congregación dijo Cristo. ¿Quién participó del refrigerio? Congregación dijo Cristo. ¿Quién bendijo? Cristo. ¿La presencia de quién lo hizo santo? La de Cristo, porque ya hemos visto la creación, el Padre dice y el Hijo ejecuta, con lo cual tenemos a los dos ahí. Pero Cristo es el que realmente estaba ahí creando todo y reposando en el sábado. Por lo tanto, aquel que no resulta santificado por la presencia de Jesucristo, aquel que no es hecho santo, bendecido y que no recibe el reposo de la presencia de Jesucristo, no puede guardar el sábado. ¿Lo sabíamos esto? El que no recibe el reposo de la presencia de Cristo en uno no puede guardar realmente el sábado. Puede gozarse, puede guardar el séptimo día, pero no estará guardando realmente el sábado, no estará realmente recibiendo lo que Dios quiere darnos en este santo día. Observa que solo es posible guardar el sábado cuando Cristo está en el hombre, ya que el sábado trae consigo, la lleva incorporada, la presencia de Cristo. En azul nos dice, el hombre podía estudiar la creación y hallar el conocimiento acerca de Dios. Pero el propósito de Dios que el hombre conociera no solo acerca de él, sino que lo conociera a él. Por eso, 2 Corintios 5:19 creo que es, nos dice que Dios está en Cristo reconciliando al mundo. Por medio de Cristo conocemos realmente al Señor, lo conocemos a Él tal como es. En la creación podía saber acerca de Él, en el sábado podía conocerlo a Él, debido a que el sábado trae la presencia viviente, la presencia santificadora de Jesucristo, aquel que lo guarda en verdad. Y realmente lo vemos, la santa pareja antes del pecado recibía a Cristo y les daba lecciones en persona en el Edén. Después del pecado tuvieron miedo de la presencia del Señor cuando andaba por el huerto y ahora, ¿cómo nos viene esta presencia? Por medio de su Espíritu. Antes era personalmente ahí, ahora es por medio de su Espíritu, ya que aún estamos en pecado, aún no ha terminado el plan de la redención. Con lo cual debemos sentir esta presencia viviente en nosotros y realmente podremos guardar el sábado de verdad. Si vamos bajando un poquito, llegamos a la parte en anaranjado y nos dice, al ir pasando un sábado tras otro, le irían trayendo conocimiento y presencia adicionales de Dios. Pero ¿de quién se trata? De Cristo. Por lo tanto, el hombre disfrutaría de conocimiento y presencia adicionales de Cristo. Si hubiera permanecido fiel, habría crecido incesantemente en el conocimiento de Dios, en su propia experiencia, creciendo más y más en el conocimiento de todo lo relativo a la naturaleza de Dios, pero no permaneció allí. Desgraciadamente la santa pareja pecó y ahora se tiene que tener esta presencia de otra manera. Si no, estaríamos cada sábado con Cristo personalmente, creciendo en conocimiento del Señor y gozándonos como Él se gozó cuando bendijo, guardó y santificó el séptimo día. En azul dice, pero vino Satanás y arrastró al hombre y a todo este mundo, pervirtiendo totalmente el propósito de Dios. Dio la vuelta a lo dispuesto por Dios, de forma que siendo que Dios era antes reflejado ante la mente del hombre en todas las cosas de los cielos y en el hombre mismo, ahora es Satanás quien es reflejado en el hombre, lo que desenfoca el reflejo de Dios en cualquier cosa, con el resultado de que el hombre natural no distingue a Dios ni siquiera en la naturaleza. Y es la gran verdad. Yo tengo un tema que se titula La mente de Cristo, en donde vemos la importancia de sustituir completamente nuestra mente carnal, nuestra mente de Dios, por la mente del Señor. Solo así podemos realmente captar todo lo que Dios nos quiere dar. Porque ahora estamos confusos, estamos babilónicos, no distinguimos a Dios en la naturaleza, no distinguimos a Dios en aquello, nos confundimos cuando leemos a veces la Biblia, el espíritu de profecía, etc. Ahora mostramos el carácter de Satanás y reflejamos a Satanás en nosotros. Pero Cristo murió en la cruz y nos dio la alternativa. Podemos reflejar perfectamente el carácter de Cristo si nos dejamos dominar por Él y aceptamos su poder en nosotros. Podemos santificarnos y llegar a la madurez absoluta de carácter en nuestra esfera, por supuesto.
Luego nos cita Génesis, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Eso le dijo Dios a la serpiente. Y eso fue precisamente lo que quebrantó el poder de Satanás sobre el hombre, de tal forma que lo libró de la depravación total, concediéndole libertad para que encontrara a Dios. ¿Pero en quién fue hecho todo eso? En Cristo. Porque en el momento que la pareja pecó, Cristo se puso de intermediario entre el hombre y Dios. Si no, no habría ningún tipo de salvación para nosotros y estaríamos totalmente depravados, entregados a nuestras tendencias naturales que hay en nuestra carne. Pero no, como Dios puso enemistad entre Satanás y la mujer, hay una salida, hay la opción de entregarse al Señor y vivir una vida totalmente distinta a lo que nos llama a tener nuestra carne, siempre en Cristo, por supuesto, siguiendo su ejemplo. Dios en Cristo quiere traer de nuevo al hombre y al mundo de regreso a su propósito original. ¿No fue acaso el mismo poder de Cristo y por los mismos medios, su palabra, por lo que haría retornar al hombre y al mundo al propósito original por el que los creó en un principio? Por supuesto que sí. Ahora estamos participando de una nueva creación. En el principio el Señor creó al mundo y ahora nos quiere hacer nuevas criaturas a nosotros, como antes fuimos, antes del pecado. Fue Dios en Cristo enrosado mediante su palabra quien creó al mundo y al hombre al principio. Satanás lo arrebató volviéndolo en contra del propósito original de Dios. Ahora es Dios en Cristo, mediante su palabra, quien trae de nuevo al hombre y al mundo a su propósito original. Por lo tanto, no es la obra de la salvación simplemente el poder de Dios manifestado de otra manera que aquella en la que creó todas las cosas en el principio. ¿No es realmente el poder creativo de Dios actuando en nosotros? Por supuesto que sí. Dicho de otro modo, ¿acaso la salvación no consiste en creación? Así es. Cuando se haya consumado la salvación del hombre, estará entonces, no antes, sino entonces, completo su propósito original. Por supuesto que sí. Por lo tanto, ¿qué otra cosa es la obra de salvación sino Dios llevando a cabo y completando su propósito original en la creación? Pues eso mismo. ¿Veis qué relación tan estrecha hay entre la creación y la obra que hace el Señor en nosotros para volvernos a elevar a Él? En Hebreos dice que los que desobedecen no entrarán en su reposo, lo jura, pero también dice que hay un reposo aún para el pueblo de Dios, con lo cual los obedientes sí que entrarán en este reposo, en este sábado, en este gozo en el Señor. Cuando terminemos de leer esto veremos el por qué el sábado es la piedra angular del mensaje final, por qué el sábado es la piedra de toque que Satanás quiere tumbar, como sea. Muchas veces hemos caído en el error de tanto hablar del sábado y la tribulación final que decimos, bueno, es día contra día, ¿no? Sábado contra domingo. No, señor, y por eso hay tanta gente ahora que dice, pues quizá al final no irá a la controversia final de sábado y domingo, sino que será de otras cosas, ¿no?, que estamos viendo en el mundo, que tienen el mismo fondo, con lo cual, aunque se escribiera que fuera sábado y domingo, quizá no es así, quizá solo nos muestra la manera en que se va a imponer una dictadura mundial, etcétera. Pues no, eso demuestra no entender lo que es el sábado. El sábado es la piedra de toque final y no es día contra día, no es séptimo día contra primer día de la semana. Eso no tiene nada de valor, sino que es reposo del Señor, gozo del Señor, realmente validar lo que Dios estableció como eterno, bendecido y santo en la creación contra una creación del hombre, contra un cambio del hombre, contra una estatua, por decirlo así, como vemos en Daniel, contra una creación humana que dice que el domingo es el día del Señor. Lo de Dios contra lo humano. El pueblo de Dios defenderá la obra creativa del Señor. El otro pueblo, el resto del mundo, defenderá la obra del humano. Se quedará en el 666. Y aquí en verde nos dice, por lo tanto, ¿qué puede ser la obra de la salvación sino la obra original de la creación? El mismo Dios en el mismo Hijo, por los mismos medios, para conseguir el mismo propósito. Siendo así, ¿no será la señal de esta obra en la salvación la misma que en aquella obra en la creación? Ciertamente lo es. El sábado fue la marca, la firma de Dios en la creación y también lo será en la obra de la salvación, este reposo del Señor. Fijaros, en amarillo nos dice, así pues el sábado es la señal de que Él es el Señor nuestro Dios. Eso establece que Dios es el Creador y que el Señor es nuestro Señor. Por eso el primer mensaje angélico dice, adorad a aquel que hizo las fuentes de las aguas y todo lo demás, porque debemos volver a este Dios Creador, no a invenciones humanas. Pero es también la señal de que Él es lo que es. Por lo tanto, dado que Cristo es Dios para nosotros, ¿no será el sábado la señal de lo que Cristo es para el que cree en Él?
Por supuesto que sí. En la creación fue la señal de lo que Jesucristo es en la creación. ¿Y qué es Jesucristo en la creación? Un creador, es el creador. Ahora que Cristo lleva adelante su obra de la salvación a fin de lograr su propósito original en la creación, el sábado es la misma señal del mismo poder creador y en el mismo, en Jesucristo. Por lo tanto, dice en verde, solo esta misma señal es la que puede estar relacionada con el hecho. No puede tratarse de otra señal distinta. Es pues literalmente cierto que el sábado del Señor, el séptimo día, el bendito séptimo día, es la propia señal de Dios de lo que Jesucristo es para aquel que cree en Él. Por eso hemos visto en Marcos que el Señor es aún Señor del día de reposo, solo puede ser Él. Entonces, ¿quién es Señor del día espurio, del día domingo? No es Él. Eso lo debería tener claro toda la cristiandad. Debería haber esta profundidad en el sábado, ¿verdad? En en naranja nos dice, ¿qué es primeramente Jesucristo para todo el que cree en Él? Creador, dijo la congregación, y muy acertadamente. El que cree es creado de nuevo en Jesucristo. Para el pecador, Dios en Cristo sigue siendo el creador. Lo primero de todo, puesto que Dios habla y el pecador vive. Vivimos por la palabra de Dios y ya establecimos que esta es eterna, ¿verdad? Permanece para siempre. Lo dice Isaías 40. Fijaros, por lo tanto, Dios creó al hombre para que anduviera en buenas obras, pero el hombre hizo lo contrario, decidió hacer lo contrario el hombre. Ahora, en Cristo, Dios lleva al hombre al lugar en que lo puso al principio. Por lo tanto, la salvación no es más que el cumplimiento del propósito original de Dios en Cristo en la creación. Porque en 2 Corintios 5:17 nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este es el propósito original del Señor que quiere cumplir en nosotros, en el plan de redención. Por eso Elena White tiene una cita que es bastante controversial para muchos, pero para mí es una maravilla, que debemos llegar al estado de Adán antes de pecar, a esta perfección de carácter, esta madurez absoluta de carácter, a esta comunión entera con nuestro Señor. Aquí dice, la obra de Dios es la salvación, en la salvación viene a resultar en una creación. Tras haber encontrado a Jesucristo como nuestro creador y habiendo sido creados de nuevo en Él, ¿qué es lo primero que encontramos en Jesús? Reposo. Efectivamente, y eso es lo que Él hizo primeramente tras la creación, reposó, se gozó en lo que había hecho. El reposo es lo primero que encontramos en la manifestación de su poder en nosotros. ¿De qué tipo de reposo se trata? Pues de reposo espiritual. Porque en Mateo 11 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es un reposo mental y un reposo espiritual. Es para que hemos nuestras cargas en Él y Él nos da este gozo, este reposo verdadero. Con posterioridad dijo, yo estoy con vosotros, no te desampararé ni te dejaré. Mi presencia te acompañará y te dará descanso. Eso le dijo a Moisés en el desierto. Vemos que siempre trata de lo mismo. Es el propósito del Señor de llevarnos a Él para convertirnos en nuevas criaturas y darnos este reposo. ¿Qué proporciona su presencia? Proporciona reposo. Una vez que el hombre ha venido a ser hecho una nueva criatura en Cristo, fijaros, una vez ha sido hecho una nueva criatura en Cristo, no antes, no cuando parece que lo es, y haya este reposo, ¿qué hace a continuación? Pues obra las obras de Dios. Por eso el Señor produce nuestro querer, su querer y su hacer en nosotros, cuando somos creados de nuevo en Cristo, cuando nos entregamos completamente a Él, cuando aceptamos su justicia, cuando tenemos la fe en Jesús y la fe de Jesús. Solo así realmente somos nuevas criaturas y encontramos este reposo. Primero se goza cuando uno está así, luego se pone gozosamente a la obra. ¿Qué hizo Dios? Se gozó. ¿Qué hace el hombre? Se goza porque en él se haya cumplido el propósito de Dios. Ahora bien, ¿ese es todo el gozo existente? No, hay algo más. Fijaros, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en Hechos 3:26 nos dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y aquí nos dice, Dios nos ha dado todas las bendiciones espirituales que tiene, nos las ha dado en Cristo y nos ha dado su más preciado don, el Espíritu Santo, para que haga esta obra en nosotros, para que haga esta obra de transformar nuestra mente en la suya y no en la nuestra. El sábado nos trae bendición espiritual. ¿De dónde la obtiene? ¿De dónde la obtiene? Pues de Cristo, porque su presencia estaba ahí cuando lo bendijo y santificó en la creación.
Nos la trae procedente solo de Jesucristo y solo mediante Él. Por lo tanto, el sábado viene a ser como un conducto por el que fluye la bendición espiritual desde Jesucristo hacia el pueblo de Dios. Esto es un hecho, ya que toda bendición espiritual nos es dada en Cristo y el sábado contiene la bendición espiritual de Dios. Por lo tanto, dado que se trata de una bendición espiritual, no puede haberla obtenido de otra forma que no sea de Cristo, por Cristo y en Cristo. ¿Veis qué importante? ¿Veis qué profundidad tiene el sábado? Para que toda bendición espiritual que nos es dada en Cristo, pues el sábado la contiene. Por eso es tan importante el séptimo día de la semana. Por eso es tan importante conocer este reposo del Señor. Y por eso tiene tan poco sentido querer cambiarlo por otro día, porque nos lo perdemos absolutamente todo. Guardamos un día que no tiene ninguna bendición, como es el primer día de la semana. Aquí en amarillo nos dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Romanos 1:16. Este versículo es muy importante y también hablo de ello en otro tema que tengo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero ¿para quién? Para el que cree. Para el que cree otro Evangelio no hay este poder de salvación, obviamente. Cree otro Evangelio, cree una invención humana, pero el que cree al Evangelio verdadero, ahí hay poder. Ahí hay poder para el creyente. Dice, ¿qué hemos leído que es el Evangelio? Poder de Dios. ¿Qué es lo que se manifiesta en Cristo? El poder de Dios, el poder creativo del Señor. Y en el Evangelio, pues también el poder de Dios. ¿Con qué propósito? Creación. El poder de Dios para salvación es el mismo poder en la creación. Se trata en ambos casos del poder de Dios. Allí donde exista la señal del poder de Dios, está la señal del poder de Dios en cualquier lugar y en cualquier forma. Se trata siempre y solo del poder de Dios y no puede estar jamás enfrentado con ese mismo poder suyo. Por lo tanto, no necesitamos ninguna otra señal de la manifestación del poder de Dios. Es imposible que la haya. Por tanto, la señal, ¿cuál es? El sábado. Ahí está el poder creativo de Dios. Ahí está. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y por otra parte también es Cristo en vosotros, esperanza de gloria, nos dice Colosenses 1:27. Y ahí está lo más importante para poder guardar el sábado. Jesucristo mora en aquel que cree en su evangelio. Si creemos otro evangelio, no mora Cristo en nosotros, es imposible. La presencia de Cristo está allí y lo hace santo. Eso es lo que hizo santo el sábado, la presencia del Señor en el Edén. Por lo tanto, el sábado, en lo que respecta a la santidad, es exactamente la señal de lo que Cristo es para aquel que cree en Él. Si tenemos la presencia de Dios en nosotros, nos santifica y podremos guardar el sábado santo de una forma correcta. Recibiremos este poder de Dios. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. No otro en vosotros, esperanza de gloria, o no otra cosa. Este es el Evangelio. Esto es lo que prepara a un pueblo para poder resistir el día de Dios y poder ir al cielo con nuestro Señor. Alguien que realmente entienda cómo es el Señor y quién es el Señor. Si tenemos otra idea, pues bueno, seguiremos en este mundo, tendremos ideas varias, etcétera, etcétera, y nunca nos beneficiaremos del gozo del Señor. Por eso hay tantísimas denominaciones en este mundo y cada una peor que la anterior, porque no hay este poder, no está el Espíritu ahí. Dice aquí en rosado, otro punto, Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y efectivamente eso dice 1 Corintios 1:30. Él es nuestra santificación. Recordad, envió a Pablo a que predicara el Evangelio a los gentiles. Es un Evangelio para todo el mundo, no solo para los judíos. Y en Hechos 26 nos lo dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero la santificación y el cumplimiento de su propósito último es la plenitud de la obra de Cristo consumada en el creyente, la imagen de Cristo formada plenamente en el creyente de forma que al mirarlo, Cristo se ve a sí mismo reflejado. Esto es santificación. Por eso el Espíritu de Profecía nos dice, por ejemplo, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47, al final del 3er capítulo, que cuando el pueblo de Dios refleje perfectamente el carácter de Cristo, entonces Él vendrá a buscarlos como suyos y se los llevará al cielo. Porque habrá un pueblo que refleje la imagen de Cristo plenamente, su carácter. Un pueblo que habrá vencido toda tentación y que cada vez que se presente, éste la rechazará gracias al poder de Dios actuando en ellos. Ellos decidirán en todo momento no pecar, no hacer caso a la tentación.
Y ese es el objetivo completo del plan de la salvación, que Cristo se vea reflejado en su pueblo, que sea santo, que tenga un carácter completamente maduro a la altura del de Cristo. El Espíritu de Profecía ha definido lo que es santificación en esos términos. Y está en Mensajes Selectos, tomo 3. Santificación es guardar todos los mandamientos de Dios. Cuando uno tiene fe en Jesús y tiene la fe de Jesús, irremediablemente se transforma en la obra de guardar de corazón todos los mandamientos de Dios. Guardarlos de verdad, no guardarlos de forma legalística o guardándolos como obras propias para, por si acaso, no perderme la salvación. No, Señor. Se guardan de corazón entendiendo la profundidad de todos ellos. No es procurar guardarlos, ni hacer lo mejor que podemos para guardarlos, sino que es guardar todos los mandamientos de Dios. No es intentarlo, no es quedarnos siempre en el intento o a medias, sino que debemos guardar realmente todos los mandamientos de Dios, de la manera que Dios quiere, no de la nuestra. Nadie será un guardador en el sentido en que Dios lo espera y dispone de todos los mandamientos, a menos que Cristo esté formado en él plenamente, a menos que su imagen esté impresa en él de forma que pueda verse a sí mismo cuando mira al creyente. La justicia de Dios en Jesucristo es la que nos hace justos, la que nos salva, nos santifica, lo es todo para nosotros. Cuando hemos obtenido esta justicia y la tenemos de acuerdo con la idea divina sobre la justicia, ¿qué es lo que da testimonio de esa justicia de Dios que posee quien cree en Jesús? La ley de Dios. Ahí está esa obra de Cristo progresando en el creyente, una obra que avanza, es la obra de la santificación, el proceso de santificar, es el proceso de Cristo en la persona. Cuando Cristo alcanza en ella la plenitud, la obra de la santificación está completa. Cuando una persona acepta la justicia de Cristo, ve a Cristo realmente tal como es y Cristo se forma en él como esperanza de gloria, va progresando, se va santificando de forma constante hasta que se ha arrepentido de todos los pecados cometidos y entiende que Cristo le lava todos estos pecados. Entiende que por el poder del Señor puede elegir no caer en la tentación, que el Señor le va a dar una salida antes de que sea tarde. Y de esta forma se limpia de los pecados cometidos y ya no comete ninguno más. Cada vez que llega la tentación, prefiere la salida que le da el Señor y no peca, elige no pecar. Y esta es la obra completa. Una persona que tiene la fe de Jesús realmente guarda la ley de corazón. Esta es la obra que se ve en la persona. A veces hay adventistas que me dicen, pero si el adventismo ya está predicando desde siempre la justicia de Cristo. Bueno, yo digo, ¿y entonces por qué Cristo no ha venido? ¿Por qué se ve este estado tan laodicense aún en el adventismo? Porque no se predica realmente la justicia de Cristo, no se predica esto, no se predica el mensaje del tercer ángel, en verdad. Un mensaje que trae transformación y un mensaje que prepara a un pueblo para poder resistir en el día de Dios y ser apto para ser llevado al cielo. Esto es la justificación por la fe, no otra cosa, no la justificación de Lutero o la justificación protestante, sino esto, la luz que envió el Señor a los mensajeros Waggoner y Jones en 1888. Porque fijaros, ¿cuál es la señal de que Dios santifica? El sábado, el cuarto mandamiento. ¿Cuál es, pues, la señal de que la presencia de Cristo está santificando a la persona? El sábado. Una vez que esa obra está completa, ¿qué será lo que testifique de ello? La ley. ¿Qué parte de la ley especialmente? Pues el cuarto mandamiento. Toda la ley testificará acerca de la obra de la justicia de Dios completada en el creyente, pero el sábado está ahí como señal dispuesta por Dios para significar una obra completa. En la creación, si recordáis, el Señor obra, crea y luego en el séptimo día descansa. Ahí la obra de la creación está completada y es santa. En el plan de salvación, igual, la señal distintiva del pueblo de Dios es el sábado porque significa que la obra se ha completado en ellos, han llegado a esta madurez de carácter y solamente se puede reflejar y verificar como señal con el guardar el sábado de forma correcta, con el enaltecimiento de este día del Señor, de este día séptimo de la semana, en contraposición con el día que quiere imponer el mundo. Es la señal de una obra completa en la creación. Pero al resultar esta malograda y contrariada a la voluntad de Dios, el Señor ha tenido que hacer avanzar su obra de esta manera, a fin de consumar su propósito original en la creación. Por lo tanto, el sábado señala la obra de Dios completada en la salvación. El sábado se erige como el pináculo de la ley, como el que testifica de la santificación llevada a su plenitud.
de forma que es señal de la obra de Dios completada en la creación, y también en esta creación secundaria que consiste en el logro del propósito original de la creación. El sábado es el monumento de la creación original, de cuando Dios creó la tierra, pero también es el monumento, la señal distintiva de esta obra hecha en el hombre por Dios mismo. En azul nos dice, ahora bien, el sábado es la señal de lo que Dios es en Cristo. Y cuando la mente lo capta en su plenitud, ¿de qué se trata en realidad sino de la misma imagen de Dios, de su nombre en la mente del creyente? ¿No es eso acaso el sello del Dios viviente mediante el sábado del Señor? Y en Apocalipsis nos lo dice. Tienen el nombre del Padre y el Hijo, los 144.000. ¿No tienen esta señal? ¿No tienen este sábado en ellos? ¿No tienen este reposo de Dios en ellos? Por supuesto que sí. No lo tienen los demás, los impíos. Podéis ver que en cada paso del camino, cada línea de pensamiento nos lleva al hecho de que el sábado, tal cual es en Jesucristo y tal como lo observa el que cree en Jesús, es el único sello del Dios viviente. La observancia de un día entre 7 no es el sello de Dios. Cristo, tal como es reflejado en el sábado del Señor, en la mente y el corazón del creyente, en la imagen viviente de Dios llevada a la consumación, es el sello del Dios viviente. Así es como el nombre del Padre, queda escrito en sus frentes. En azul nos dice, esa era la bendición que pronunciaba el sumo sacerdote, que está en Números 6, 23 al 27, una vez terminado el día de la expiación, una vez completada esa obra de expiación, al salir el sacerdote del templo para santificar y bendecir al pueblo. Y en esa bendición, ¿qué invocaban? Invocaban mi nombre sobre los hijos de Israel. Porque fijaros, dice así, así bendeciréis a los hijos de Israel, les diréis, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y venga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cómo se invoca el nombre de Jehová? Pidiendo que su rostro se ponga encima de ellos y les dé paz. Y luego en Apocalipsis nos dice algo más. Había pasado el juicio y estaban seguros. Pero eso sucedía en los símbolos. Leed ahora en Apocalipsis 3, del 9 al 12. Aquí lo vemos más literalmente. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se posten a tus pies reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Este mensaje se dio al comienzo del día de la expiación. Y entonces hubo un cumplimiento. Fijaros en el versículo 12. Eso es el mensaje a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, nunca más saldrá de la presencia del Señor. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Veis un poco en qué consiste la expiación, verdad? En grabar el carácter de Cristo en el humano y que se forme un pueblo así para que él pueda salir del santuario y venir a buscarle y que la historia de la redención termine. Cuando resulte completada su obra de expiación, el nombre de Dios habrá sido puesto en la mente de forma final y él proclamará que la obra está consumada. Ahí es cuando se cierra la gracia, cuando eso suceda en el hombre, cuando el pueblo sea completamente sellado y esté completamente preparado para su venida y cuando todo el mundo haya tomado una decisión en pro o en contra de Dios, cuando todo el mundo haya aceptado este reposo, este evangelio o haya aceptado el evangelio de los hombres y el día espurio de los hombres. Todo obviamente de forma inteligente. Nadie estará en oscuridad para decidir una cosa y otra. Cada uno tomará su decisión porque él o ella ha querido. Por eso se puede cerrar la gracia y por eso la obra de Dios puede ser consumada. Lo que Dios significa ahí en el creyente y en el sábado es la señal de su obra completada en la santificación. Porque fijaros, y ya para terminar, vamos a leer Isaías 58, versículos 13 y 14. Unos versículos muy conocidos, ¿verdad? Que se leen incluso muchos sábados. Y ahora vamos a entenderlos aún un poquito más. Si retraes del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, el día santo del Señor, no nuestro día, sino el de Él, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el sábado. Y aquí lo vemos que está tachado porque el texto no dice esto. No nos deleitaremos en el sábado cuando hagamos esto, sino que nos deleitaremos en ¿quién? En Jehová.
Es lo que dice el texto, te deleitarás en Jehová. ¿Por qué no en el sábado?, pregunta el pastor a la congregación. ¿No nos dice que lo consideremos delicia, santo, glorioso de Jehová y venerable, no andando en tus propios caminos? ¿Por qué no buscamos nuestro propio deleite en el sábado? Pues por lo siguiente, al guardar el sábado tal como Él dispone, te deleitarás en Jehová, puesto que el sábado es la señal de lo que el Señor significará para ti y tú para Él. Vemos por qué el deleite ha de ser en Jehová y no en el propio día o en nuestro propio deleite, para entender lo que significamos para Él y nosotros para Él, o sea, nosotros para Él y Él para nosotros. Me gustaría saber por qué extraña razón alguien en el mundo habría de comprometerse con otra institución rival del sábado, en este caso el domingo, ¿verdad? Siendo que el sábado es precisamente la señal de lo que Cristo es para él. ¿Por qué nos debemos comprometer con otra institución con el día domingo cuando el sábado nos dice lo que Cristo es para nosotros? ¿El domingo qué nos dice? Nada, absolutamente nada. Aquel que reconoce en el sábado la señal de lo que Cristo es para él, ¿está cavilando en cuanto a si debe o no trabajar en domingo? No, para nada, no hay duda alguna de que para una persona que entiende eso, el sábado es el día del Señor. No hay ninguna duda, no hay ninguna predicación que pueda hacerle dudar, no hay nada que pueda hacerle dudar, porque comprende verdaderamente el Evangelio y comprende verdaderamente un poco más de la profundidad de este día santo. Sabe bien que no puede cavilar así una persona que conoce esto. Sabe que no puede aceptar componendas y tener la mitad de Cristo y la mitad de alguna otra cosa. Cristo lo es todo en todos, y el sábado es la señal de lo que Cristo es para él. Lo es todo y cualquier sugerencia en el sentido opuesto es como si la insultaran. Cristo es nuestro creador y lo debemos tener claro. Así los que se están haciendo esas preguntas no conocen lo que Cristo significa. Tanto daría que guardaran el domingo como que no lo hicieran, no están guardando el sábado. El sábado lleva en sí mismo la imagen viviente de Jesús y la presencia de Jesucristo, por eso es un día santo. Él mismo las puso en el sábado. Lo hizo así para beneficio del hombre, y el que cree en Jesucristo lo podrá encontrar allí. Además de la bendición del Señor que posee, al llegar al sábado recibe bendición adicional del Señor, al margen de cuanto de la presencia de Cristo sea con él. Cuando llega al sábado recibe presencia adicional de Cristo y lo sabe. Sabe que amplía su conocimiento de Dios y sabe que sale refrigerado de ahí. La semana termina de la mejor forma posible. No importa cuánto del reposo de Cristo esté disfrutando al llegar al sábado, que es la señal de lo que Cristo es para el creyente y que eleva en sí mismo la presencia de Cristo. Le trae reposo adicional en el Señor. Podemos estar muy consagrados, podemos estar deleitándonos en Jehová cada día de la semana, pero en el sábado hay un plus, hay algo adicional que el Señor te da cuando estás verdaderamente en su reposo. No importa cuánta santidad del Señor tenga, al llegar el sábado le he revelado aún más sobre esa santidad, al observarlo en el temor de Cristo y por la fe en Él. No hace diferencia alguna si estuviera totalmente santificado, no teniendo nada del yo, de forma que solo Cristo more en él. Al llegar el sábado, en las profundidades de la eternidad se le revelará aún más del maravilloso conocimiento y del poder creciente y santificador que hay en Jesucristo para todo el que cree en él. Por eso en Isaías 66 nos dice que en la eternidad se seguirá guardando el sábado porque iremos incrementando el conocimiento del Señor, iremos estudiando por toda la eternidad, iremos conociendo y gozándonos más en el Señor para toda la eternidad. Era el propósito original en la creación con Adán y Eva, pero el pecado lo truncó todo y por eso ahora nos lega de esa manera. Nos lega con la presencia de Cristo en nosotros. El Señor se quiere revelar y mostrar perfectamente en nosotros para que tengamos esta experiencia en el día sábado, para que comprendamos el gozo que nos ha querido dar siempre. Es un PDF este que hemos leído, ya hemos terminado, un poco largo, os lo voy a compartir después y os recomiendo volver a leerlo entero, no solo las partes subrayadas, sino todo lo que no hemos leído, ¿no? Porque son comentarios extra que hubieran hecho quizá demasiado largo el tema. Es para leer una vez y otra, porque realmente A.T. Jones leo aquí una profundidad guiado por el Espíritu de Dios que es realmente impresionante. Y se tiene que leer varias veces para realmente captar y que sea una vivencia real en nosotros. Pero espero que al menos en esta primera lectura se haya podido ver un poco más de esta profundidad del sábado, ¿no? Que nos haga reflexionar sobre si realmente estamos guardando el sábado o no. Si el sábado para nosotros se ha vuelto una ceremonia más o un día, bueno, va, ya hemos terminado de trabajar, ya por fin llega el descanso, ¿no? Ya no voy a trabajar.
tenemos que ver cómo lo guardamos y tenemos que ver qué es para nosotros, porque si realmente la experiencia viva que tenemos en el sábado es lo que hemos leído aquí, es lo que nos refrigera, realmente nos hace estar gozosos y realmente empezamos la semana de una manera totalmente distinta. Empezamos la semana totalmente descansados y descargados porque hemos puesto nuestras cargas en Jesús. Pero si consideramos el sábado una ceremonia más o un día en, bueno, vamos a reunirnos, hacemos lo de siempre y a ver si nos vamos y a ver si se pone el sol, entonces no tenemos ningún tipo de gozo, no tenemos ningún tipo de descanso y quizá hemos guardado el séptimo día de la semana, pero no hemos conocido el sábado en verdad. Con lo cual, hasta aquí el tema. Espero que os haya interesado, gustado, al menos hecho reflexionar. Y realmente para mí ha sido una gran bendición y desde luego lo volveré a releer, porque una cosa es tener el conocimiento y la otra es que sea una vivencia realmente en nuestra vida, ¿no? Que sea que este beneficio espiritual que nos lleva al sábado sea nuestra vivencia semanal en este santo día. Por tanto, hasta aquí. Muchas gracias por la invitación.